Ya no es pues a los hombres a los que me dirijo, es a ti, Dios de todos los seres, de todos los mundos y de todos los tiempos. Si está permitido a débiles criaturas perdidas en la inmensidad, imperceptibles para el resto del universo, osar pedirte algo, a ti que has dado todo, a ti cuyos decretos son tan inmutables como eternos. Dígnate mirar en tu piedad los errores unidos a nuestra naturaleza, que esos errores no provoquen nuestras calamidades. Tú no nos has dado un corazón para odiarnos, ni unas manos para degollarnos. Haz que nos ayudemos mutuamente a soportar el fardo de una vida penosa y pasajera. Que las pequeñas diferencias entre las ropas que cubren nuestros débiles cuerpos, entre todos nuestros insuficientes lenguajes, entre todas nuestras ridículas costumbres, entre todas nuestras imperfectas leyes, entre todas nuestras insensatas opiniones, entre todas nuestras situaciones tan desproporcionadas a nuestros ojos y tan iguales ante ti. Que todos estos pequeños matices que distinguen los átomos llamados hombres no sean signo de odio y de persecución. Que los que encienden cirios en pleno mediodía para celebrarte soporten a los que se contentan con la luz de tu sol. Que los que cubren su ropa con una tela blanca para decir que hay que amarte no detesten a los que dicen exactamente lo mismo bajo una capa de lana negra. Que sea lo mismo adorarte en una jerga formada por una antigua lengua o en una jerga más nueva. Que aquellos cuya vestidura está teñida de rojo o de violeta, que dominan sobre una pequeña parcela de un montoncito de barro de este mundo y poseen algunos fragmentos redondeados de cierto metal, gocen sin orgullo de lo que ellos llaman grandeza y riqueza, y que los otros los miren sin envidia, porque tú sabes que en esas vanidades no hay nada que envidiar ni de qué enorgullecerse. Ojalá todos los hombres recuerden que son hermanos, que sientan horror por la tiranía ejercida sobre las almas, como detestan el bandolerismo que roba por la fuerza el fruto del trabajo y de la industria pacífica. Si los azotes de la guerra son inevitables, no nos odiemos, no nos desgarremos los unos a los otros en el seno de la paz, y empleemos el instante de nuestra existencia en bendecir por igual, en 1000 lenguas diversas, desde Siam hasta California, tu bondad que nos ha regalado este instante. Wow, buenísimo, Fede. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Fragmentos Extraordinarios. Hoy vamos a tratar de entender un poco más sobre la tolerancia, según este pensador. A ver, Fede, contanos un poco sobre este tema. Bueno, no mucho más que agregar a esto que acabo de leer al principio. Este, Esto fue escrito en el siglo XVIII. Imagínate que en esa época habían guerras por religión, guerras por territorio, pero más que nada la religión tomaba el primer lugar en los aspectos de odio y violencia, ¿no? Que se llevaba el primer premio en este sentido. Habían reglas muy estrictas en distintos tipos de lugares. Esto fue escrito en Francia, en la Francia de pre-Revolución Francesa. O sea, en la Francia de Voltaire, que fue quien escribió esto, que es este pensador, que bueno, mira, lo estamos leyendo ahora en el siglo XXI y tiene la misma relevancia que tenía en ese tiempo. Tiene la misma importancia, a mi forma de ver, que la importancia que tiene ahora la política a nivel mundial. Es, es casi al mismo nivel la, las disidencias que había en esa época. Este fragmento se llama Plegaria a Dios y es el capítulo número 23 de un ensayo filosófico sobre la tolerancia. ¿Y qué fue lo que le despertó a este pensador llegar a escribir este libro, ¿no?, sobre la tolerancia?
el caso de Jean Calas, que es un padre de familia acusado de asesinar a su propio hijo con ayuda de la madre, o sea, de su esposa, de sus hijas, de su otro hijo y de un visitante, un comerciante y abogado que había venido a visitarlos a ellos. Ellos eran todos de Toulouse, una ciudad de Francia que para la época era estrictamente católica. Y esta gente, los Calas, de apellido Calas, la familia, eran estrictamente luteranos o protestantes, no calvinistas de la época. Para que se entienda, los luteranos vendrían a ser de hoy en día, o los calvinistas vendrían a ser los cristianos evangélicos. Y bueno, y los católicos no hay mucho más que explicar, son hoy en día los católicos apostólicos romanos, ¿no? De la religión papal. Bueno, en esa época era mucho más fuerte. En esa época la situación derramaba, sin mentirles, ríos de sangre en pos de quién llevaba la verdad de los escritos bíblicos, quién llevaba al pueblo la palabra santa, quién llevaba las reglas de Moisés, o quién llevaba las reglas del Papa, o quién llevaba las reglas, quién las interpretaba de mejor manera. Acordémonos que es un libro que se escribió en varios siglos y es una junta de otros varios libros. Y algunos quedan por fuera, otros quedan por dentro. Pero al mismo tiempo, al igual que hoy, en ese tiempo, cada quien tenía la verdad absoluta sobre la religión que profesaba. Bueno, el día en el que se los acusa a los Calas de este terrible acto, en realidad lo que había pasado, y después se comprobó, es que este muchacho se había quitado la vida. De una manera muy común, que es como se quitaban la vida la mayoría en esa época, que es colgándose. Y esta familia, horrorizada cuando encuentran al hijo, porque era una especie de reunión familiar, empiezan a los gritos, como le pasaría a cualquiera, ¿no? La desesperación, los llantos, los sollozos, bueno, todo. Y en el momento en el que empiezan a pedir ayuda, se acercan los vecinos de Toulouse, se acerca la gente, se empieza a armar como una turba, ¿no? Lo que se llama una turba de gente en la puerta de los Calas, y bastó con que uno solo gritara parricida para que los demás lo siguieran. Acordémonos que todos ellos, toda la gente, eran estrictamente católicos y los Calas eran estrictamente protestantes. Eso solo implicaba unas cuestiones de diferencias civiles terribles. Así que bueno, siguió uno, el otro también le dijo parricidas, se empezó a armar un griterío, una serie de acusaciones que llegan al tribunal de Toulouse, ¿no? Del pueblo. Y esta gente, sin mediar palabras, los condena a toda la familia por este horrible crimen contra la ciudad, contra el gobierno y principalmente contra Dios. Un padre que mata a su hijo ayudado por su familia. Así que los condenan a todos, pero el que termina pagando lo peor es el padre, Jean Calas, que lo condenan a morir en la rueda y muere por este crimen que no había cometido. Al otro hijo lo encarcelan, a las hijas las meten en conventos, las separan de la madre, a la madre la echan del lugar, al muchacho que había venido a visitar a la familia lo encarcelan también. Después, bueno, van liberando a uno, ¿y cómo se sabe que todo era
una gran falta porque después se sabe, ¿no? En los juicios que se van haciendo se van dando cuenta de que todo había sido una cuestión del boca a boca, un teléfono descompuesto, como le decimos ahora. Una cuestión de simplemente de persecución religiosa. Persecución religiosa. Eso es lo que pasó en esa misma época. Bueno, sin más que agregar, nada, quería compartir este fragmento de este pensador que me parece, como se titula nuestro podcast, un fragmento extraordinario. Y esa es mi opinión sobre, sobre esta lectura. Nada más, Nadia. Bueno, Fede, creo que hoy nos vamos todos un poco más tolerantes, o por lo menos sabiendo algunas cositas que no sabíamos. Bueno, amigos, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias, Fede.